Buenas tardes, damos la palabra al doctor Ignacio del Cueto. Muchas gracias, Celia. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos y bienvenidas y bienvenidos a esta cuarta sesión de la Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal 2021, ocupada por Alberto González Pozo con el título genérico Arquitectura y Urbanismo desde Fronteras Dispersas. Y en esta cuarta sesión, tras las magníficas 3 sesiones previas, hoy tenemos, se titula Los retos urbanísticos, el proyecto Cholula, la Plaza Mayor de Veracruz y los proyectos para la Central de Abastos 1969, el plan de reconstrucción de Managua. Así pues, le dejamos la palabra al doctor Alberto González Pozo. Bienvenido, Alberto. Gracias. Muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a un público tan interesante y interesado también en lo que yo pueda decir. Pues en esta ocasión, al guión que nos acaba de explicar el director, he agregado una cosa más que es que no la mostré la vez pasada, que son las naves y servicios para obreros de las fábricas Ribetex, dado que es también un proyecto industrial, como el caso de la ciudad industrial de Pastegé, y un poco conectado con como centros de almacenamiento con la central de abastos. Entonces, voy a exponer una serie de temas que me fueron acercando al diseño urbano y a la planeación urbana y regional, temas que ya había explorado en mi tesis profesional y durante mi estancia en Alemania. Y es por eso que he reservado para esta sesión mostrarles las naves y servicios que hice para obreros en las fábricas Ribetex y la fábrica de trajes Sidi en Cuernavaca. Ahí dice 1967, no 57, es un error, perdón. La unidad industrial en Pastegé entre 1963 y 1970, el plano regulador de Cholula como parte del proyecto Cholula en 1967 que quedó inconcluso, el plan de reconstrucción de Managua, Nicaragua, en 1973, que se planteó completito, pero no se implementó, especialmente por la revolución sandinista de 75, que interrumpió todo lo que se estaba haciendo el régimen anterior. 2 proyectos para la central de abastos que hice en su oportunidad, uno en 1969 y otro en 1976, ambos no realizados, a pesar de que el primero, sobre todo, estaba totalmente terminado con todos los planos, proyectos ejecutivos, y el segundo también en parte. Y finalmente, la rehabilitación de la Plaza Mayor de Veracruz en 1975. Como ven ustedes, todos son estos, es un periodo entre 1967 y 1975, que coincide en parte también con el Centro de Convenciones de Acapulco que mostré la vez pasada, y con el Centro de Desarrollo de la Comunidad en Acapulco también, que es más o menos de las mismas fechas, nomás que esto era más urbanístico, creo yo. Todos estos estudios y proyectos me acercaron a los problemas de un país que no acababa de industrializarse, estaba todavía terminando de industrializarse, pero también me acercaron al tema del patrimonio cultural a escala urbana y regional, a la realidad de sectores populares en el campo y la ciudad, y finalmente al tema de los riesgos y la vulnerabilidad de un país centroamericano como Nicaragua, fenómeno que también nos afectaría a nosotros en la década siguiente, en 1985 en México, y todavía más recientemente en 2017. Lo que yo no sabía es que a partir de allí seguiría enfrentándome a ese mismo tipo de problemas durante el resto de mi actividad profesional. O sea que estos proyectos me prepararon para lo que siguió después y que lo mostraremos en otras sesiones. Comenzaremos por... ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Alguien preguntó algo? No. Bueno, entonces, comenzaremos por las obras que hice en 2 plantas industriales en Cuernavaca de la misma compañía propietaria. En los años 50 del siglo pasado, la empresa Ribetex
tenía instalada una fábrica de Casamires en Cuernavaca, Morelos, que básicamente lo había hecho con varios proyectos. Un edificio de administrativo que está, no sé si ven mi cursor, por cierto, déjenme prender mi cursor, perdone. Uy, ya se me desapareció esto. Pero, uy, ya se brincó. Aquí está. Pero quiero localizar el puntero, que eso lo debía haber hecho antes. Sí se ve perfecto tu cursor, Alberto. ¿Sí? Sí. Bueno. Bueno, Sí, sí se ve. esta parte administrativa le había hecho Héctor Mestre, y estas cosas que se ven aquí en blanco eran las naves industriales de la fábrica de Casimires, que tenían varios sistemas. Eran cañones corridos o conoides que había proyectado Félix Candela, pero que mostraban cierto problema que yo traté de corregir. Con estas partes rosadas, yo hice la ampliación de esta fábrica con todas estas partes de aquí. También me encargaron un pequeño pabellón aquí para servicios obreros, que lo muestro aquí en azul, que ahorita vamos a platicar de él. Y al final, la fábrica de trajes CIDI, completita con su nave industrial y con su edificio administrativo. Todo esto formó parte de un conjunto que prácticamente ya no existe porque ambas empresas se fueron de México finalmente. Entonces, para las naves de Casimires, planteé conoides de concreto armado de 4 centímetros de espesor, pero con un claro de un arco de 2,50 metros o más quizás, que era bastante más amplio que el que había dejado Candela en las conoides que hizo. Candela planteaba unas conoides más o menos con la mitad de esta altura para la nave. Y yo propuse unos arcos más amplios, y esto llamé a Juan Antonio Tonda, que ya para entonces era mi asesor de cabecera en materia de cascarones, y planteamos estas conoides de concreto armado de 4 centímetros de espesor, que es el chiste de estas estructuras, que salen muy económicas porque son láminas de concreto muy delgadas y con un armado relativamente sencillo. Cada una de estas naves, cada de estas secciones cubría un claro de 22 metros, que es bastante, y 5,50 entre las columnas. Y la iluminación, como les digo, ganaba mucho respecto a las que había anteriormente, y todavía en las ventanas bajo los arcos, como estaban orientadas al norte, y en verano, en el solsticio de verano, sí incidía un poquito de luz al interior, luz directa que había que evitar. Yo les agregué unas viseras aquí por fuera, más o menos de 1 metro, para contrarrestar la incidencia de luz en esas horas. Y quedó, este es el espacio ya de las naves, viendo en sentido contrario de los arcos de las conoides, y todas terminan en una recta, no horizontal, que es el chiste de una conoide, que es una superficie alabeada que comienza en un círculo, un arco de círculo, y termina en una recta aquí abajo. Y por dentro, pues se veían así también. Para los servicios de obreros, diseñé este pabellón más sencillo, que empleando piedra del lugar prácticamente, piedra de ahí mismo de Cuernavaca, y mucha era de ahí, también con cascarones de concreto en la parte superior, y un entrepiso reticular que dividía la parte baja. La planta baja era para servicios para obreros, ambos sexos, de este lado hombres, de este lado mujeres, y tenía adentro baños, vestidores, lockers, todo eso para el personal de fabricación de la planta, ¿no? Y arriba se llevaban sus comidas ya preparadas desde sus casas, en sus loncheras, y había una cocina nada más con estufas para calentar lo que llevaban, y había mesas para que se sentaran, y agua y todo, a comer a la hora de la comida. Y este era el acceso, ¿no? Entonces fue un edificio muy sencillo, pero que realmente
lucía bastante bien acompañando a esta planta. Y ya después, ya en los 70s, la empresa que aquí estaba, la fábrica de Casimir, se le agregó otra planta de confección de trajes con una tecnología italiana muy interesante que venía todo suspendido desde la cubierta. Entonces sí se hacía difícil estar perforando los cascarones con cosas suspendidas, y para facilitar mejor esa suspensión propuse dientes de sierra normales, de metálicos para la nave, y el anexo administrativo lo resolví con bloques huecos de barro cocido y entrepisos y cubierta de concreto reticular. El consultor estructural en este caso fue DIGAC, pero el constructor de los cascarones, creo que lo puse aquí, a ver, el constructor, el que construyó todo esto, era el arquitecto Raúl Álvarez, de ahí mismo de Cuernavaca. Esta es una vista del pabellón administrativo, muy sencillito, y así quedó terminado ya todo este conjunto. Al final hice yo una maqueta más o menos para mostrar lo que se había hecho, y quedó muy bien. Pero pues a principios del siglo XX, tanto la empresa como estos edificios pues, desaparecieron. Nunca supe bien qué pasó con ellos. Ahora, a principios de los años 60, del siglo pasado, en 1963, el ingeniero Alejo Peralta, de la empresa Industrias Unidas, IUSA, comenzó a trasladar gradualmente a esa y a otras empresas suyas en la Ciudad de México a un valle entre Islahuaca y Atlacomulco, que son dos poblaciones que están al norte de Toluca, rumbo a Querétaro, donde Peralta le había comprado al torero Carlos Arruza la hacienda ganadera de Pastejé de Toros Bravos, de aproximadamente 1,000 hectáreas. En ese valle que había entre los pueblos de Islahuaca y de Atlacomulco, cruzaban por el lado poniente el río Lerma y una vía del ferrocarril a Querétaro, que pues la idea era que también sirviera para la fábrica. Y en un radio de 10 kilómetros alrededor de ese inmenso terreno existían 10 ejidos de riego, pues más que de riego, de pozos, porque era muy rico el manto freático ahí, habitados por familias mazahuas, de donde saldría la mano de obra requerida para las fábricas de Peralta, así como un pintoresco pueblo que se llama Jocotitlán, al pie de un antiguo volcán que hay en ese valle. Entonces, en 1963, el arquitecto Enrique de la Mora y yo comenzamos a elaborar varios estudios y proyectos relacionados con ese conjunto industrial, con naves de producción y anexos. También exploramos las posibilidades de apoyar a los ejidos mazahuas con algunos equipamientos básicos, pero pues eso realmente se quedó en el tintero. Aquí arriba vemos un alzado que yo hice de cómo se vería ya terminada las fábricas, se ven los perfiles de los dientes de sierra y los edificios de la entrada aquí administrativos y una caseta de entrada que luego voy a mostrarles. En estos dos planos se ve la posición del terreno y del núcleo industrial que quería hacer Peralta en el centro del valle. Jocotitlán Atlacomulco queda aquí y Islahuaca anda por acá, por aquí así. Entonces, el terreno de 1,000 hectáreas era este, que vemos aquí, y en un radio de 10 kilómetros, son 10 kilómetros, no se alcanza a ver el círculo, quedaban 10 ejidos y rozaba aquí un antiguo volcán que es el Cerro de Jocotepec, y al pie del cual está un pueblo que se llama Jocotitlán. Ya viéndolo más en detalle, esta misma zona, vuelve a aparecer aquí el terreno. Esta es la carretera que va de Toluca a Querétaro, bueno, a Palmillas prácticamente se une con la autopista Querétaro, pasando por Acambay y otros pueblos.
y era lo que se ya conocía entonces como la carretera panamericana, perdón. Entonces, este es el pueblo de Jocotitlán, este es el pueblo de Islahuaca, y el de Atlacomulco ya no alcanzó a salir en este plano. Pero lo que sí sale son los ejidos Mazahuas que rodeaban a esta zona industrial. Lo que no aparece como ejido pues eran pequeñas propiedades, digamos, ¿no? De diversos. Y aquí vemos el curso del río, anda por aquí así, y el ferrocarril que llevaba a Querétaro y la carretera panamericana, ¿no? Entonces, estos símbolos indican distintos grados de intensidad, pero eran grados de ocupación del suelo muy bajos. Eran índices de 5 habitantes, 10 habitantes, 15 habitantes por hectárea. Son la diferencia entre estas cosas. O sea que eran poblados, estaban poblados, sí, los ejidos, pero eran muy dispersos. Ahora, la planta industrial propiamente dicha, lo que le propusimos a Peralta fue hacer un primer módulo que agrupara por lo menos unas 10 naves industriales, que son estas que muestro aquí. Todas estas sí se hicieron, y algunas de estas también se hicieron tal cual aparecen aquí. Mientras que se dejaba el terreno, esta es la carretera panamericana, para que a la orilla de la carretera pues fueran creciendo otros módulos. Detrás había una pista de aterrizaje y suponíamos que iba a haber espacio para meter espuelas de ferrocarril entre la pista de aterrizaje y estos módulos para que hubiera descarga de materiales a los lados de los módulos. Cada módulo planteaba una circulación de vehículos, sobre todo de carga, alrededor de las naves industriales y una espina peatonal para los obreros y los empleados que trabajaban en las fábricas, de tal manera que todas las maniobras de carga y descarga, tanto de materia prima como de producto terminado, fueran en estos puntos de aquí, lo cual obligaba, y eso no fue accidental porque estuve estudiando primero antes de hacer ese planteamiento, le pedía al ingeniero Peralta que me permitiera visitar sus fábricas aquí en la Ciudad de México para ver cómo funcionaban. Y muy pronto, cuando uno estudia este tipo de, por muy diferentes sean las industrias y muy distintos sean los productos, y lo mismo pasa en las fábricas de trajes o de casimires, pues hay un ciclo que comienza por la llegada de la materia prima adentro de la nave industrial, pues se va pasando de un proceso de transformación a otro proceso de transformación, y si se hace una cosa, digamos, en sentido de las manecillas del reloj, o en sentido contrario, las manecillas del reloj, de tal manera que lo que empieza aquí termina aquí, pues aquí mismo se hacen las bodegas de entrada de productos y la de producto terminado, y ya se descargan aquí. Y entonces la parte administrativa, etcétera, que debe tener cada nave, más el personal de obreros, pues entran por aquí, ¿no? Entonces, aquí planteaba yo una parte administrativa ya para todo el conjunto. Y como el ingeniero Peralta era muy aficionado a los deportes, pero especialmente al béisbol, era propietario del equipo de los Tigres del México, el equipo de béisbol profesional. Entonces, soñaba con hacer un centro de capacitación de beisbolistas de alto rendimiento, aquí del otro lado de la carretera, y pues también se lo planteamos, ¿no? Porque era su pasión casi, su hobby de él. Entonces, pues, una de las cosas que más nos llamaba la atención y que creo que fue lo más interesante de este proyecto es que realmente fue Peralta muy valiente en dejar a sus fábricas siguieron aquí en la Ciudad de México, pero en vez de expandirlas aquí mismo, las expandió en Pastejé, y allí tuvo que emplear mano de obra indígena, inclusive muchas mujeres, porque muchas de las operaciones de transformación que hacía, porque se fabricaban apagadores, focos,
medidores de agua, etcétera. Muchas de las cosas requerían una mano de obra muy minuciosa y las indígenas mazahuas eran buenísimas para ese tipo de operaciones. Pero además, a muchos de los jóvenes de los ejidos, ahí mismo los enseñaban, si no estaban alfabetizados, ahí los alfabetizaban o les completaban la educación que no habían podido terminar en sus ejidos. Y entonces iba preparando su mano de obra para realmente que le sirviera bien en sus procesos de fabricación. Eso nos pareció realmente interesante y por eso los primeros años veíamos a las obreras todavía de rebozo, trenzas y en aguas largas, ¿no? Pues trabajando en la fábrica. Era realmente un espectáculo interesante. Ya después, ¿ahora qué? Ok, aquí. La empresa tenía sus propios ingenieros que eran capaces de levantar rápidamente dientes de sierra, porque así lo había hecho en México. Así que nosotros nos concretamos a resolverle las fachadas y los cuerpos anexos de las oficinas, y estas las cubrimos con este tipo de bóvedas de ladrillo, con una capa intermedia de concreto reforzado con malla metálica, que parecidas a las cosas que hacía Eladio Dieste por la misma época en Sudamérica, pero eran cañones sencillos, ¿no? Apoyados en una estructura de acero. Y entonces con esos módulos, pues íbamos nada más repitiendo, y iban saliendo las partes administrativas. Estos son los dientes de sierra, un camino de acceso para los obreros a cada una de las plantas, y después ahí mismo se plantaron estos árboles que aquí se ven chiquitos, y ahora son unos arbolazos grandísimos, de tal manera que este paso es sombreado, muy sombreado, para los obreros que llegan y caminan hacia las fábricas. En la entrada, aquí se ve la fábrica en construcción. Fue poco a poco, se hizo durante varios años este proceso, pero en un momento dado nos pidieron un proyecto de entrada formal a la fábrica, y allí le pedí permiso al arquitecto de la Mora para desarrollar un proyecto que me parecía interesante, en donde ahorita voy a mostrarlo, que era a partir de un muro de concreto de 100, 150 metros, una barda que estaba aquí de concreto, que la hicimos, de repente se desdoblaba, se iba desdoblando y formaba la cubierta de una caseta de entrada que después sí se hizo, perdón. Que después sí se hizo. Aquí falta todavía, aquí no está terminada, pero sí se hizo la entrada formal al conjunto, ¿no? Y se suponía que cada una de las unidades iba a tener esto, pero en realidad la única que se construyó es esto. Esto lo calculó, lo construyó desde luego Félix Candela, que era el consultor ya habitual para el arquitecto de la Mora, así que él se encargó ya de calcular y de construir esta idea. Y con la ayuda de una trabajadora social en los tiempos que no había mucho que hacer con las fábricas, porque las estaban haciendo poco a poco, pues yo me dediqué con un mínimo de personal a ir recorriendo y levantando los pueblos para ver cómo estaban sus casas, cómo vivían, etcétera. Y ahí me topé en cada uno de los ejidos con una arquitectura tradicional realmente muy armónica, muy limpia dentro de pues, lo que es la vida de un agricultor, ¿no? Muy bien terminadas, etcétera, pero además con rasgos que denotaban su ascendencia inclusive prehispánica. Por ejemplo, junto a muchas de las casas veíamos casitas como si fueran de muñecas, que eran altares domésticos, que eso yo creo que venía de la época prehispánica, y estos solamente se abrían el Día de Muertos o el día que se celebraba el fallecimiento, bueno, que se conmemoraba el fallecimiento de alguno de los miembros de la familia.
se abrían aquí las puertas y entonces aquí levantaron un altarcito, le llenaban de ofrendas y hacían ceremonias y quemaban incienso, en fin, copal, lo que fuera. Y era un ritual muy interesante. Además, con sus propios maestros y sus propios artesanos, hacían unas cosas de arquitectura, por ejemplo, para las iglesias, les hacían unas torres verdaderamente interesantísimas. Esta silla es muy antigua, estas son torres seguramente del siglo XVIII, XIX, pero son hermosísimas, hacían cosas adornadas con jarrones de barro todavía, aquí los vemos, pero muy, muy bonitos, muy, muy hermoso todo. Así, y los tejados eran las cubiertas eran muy sencillas porque no eran de bóveda, sino de tejado, como lo vemos aquí. Entonces, pues lo que optamos es por proponer nada más para estos poblados, pues que es lo que, si se pudieran ayudar para meterles algún servicio, o que, como ven ustedes, no soy muy ducho para manejar esto. Así que, por ejemplo, en uno de los ejidos, que es San Pedro de los Baños, no, es Santo Domingo de Guzmán, pues que pasaba por aquí el río Lerma, ¿no? Y aquí estaba otro ejido, y aquí había una laguna, y aquí había una pequeña iglesia, y entonces, pues nosotros proponíamos que se incrustara, me parece aquí en este punto, una unidad que aprovechara parte de lo que ya tenían y la escuela inclusive que ya tenían, pero se completara con otros servicios de salud, de recreación, que no tenían, pero además con unidades de agua para que acudieran allí a proveerse de agua, porque sí había mucha agua de pozo allí y no todos lo tenían, ¿no? No había una red de agua, ¿no? Y eran superficies muy grandes, muy dispersas, y hubiera sido costosísimo hacer una red de agua con casas tan dispersas, ¿no? Esa fue realmente una experiencia fantástica, porque me fue acercando, como después otros proyectos, a los problemas de un México real, de un México que todavía en esos años era muy rural y que ofrecía muchas oportunidades de que un arquitecto, pues no que llegara y hiciera cosas nuevas, sino que ayudara de alguna manera, apoyara lo que ya se estaba haciendo por los mismos habitantes. El otro proyecto que voy a mostrar ahora tiene relación también indirecta con lo que hice en Pasteje, nada más que este es de otro tipo. Y además, allí el que me invitó a apoyarlo con eso fue un amigo, colega arquitecto y además antropólogo, Miguel Mesmacher, ya falleció hace años, quien, por encargo del INAH, comenzó a elaborar un estudio integral para la antigua ciudad de Cholula, cerca de Puebla, y nos invitó a varios, al arquitecto Eduardo Matos, que pues, ahora es una autoridad en materia de arqueología en el país, la antropóloga Margarita Nolasco, que ya falleció, el arquitecto Ercel Espadas, el lingüista Daniel Cassés, y a mí, a colaborar en este trabajo interdisciplinario. Hay otros que también participaron, pero pues no menciono porque era un equipo bastante más amplio. Todo este equipo tratábamos de seguir el ejemplo que había sentado Manuel Gamio, el famoso arqueólogo, que había trabajado en los años 20 en su estudio sobre la población del Valle de Teotihuacán. Es un estudio muy famoso en donde no solamente se ocupaba de los restos prehispánicos de Teotihuacán, sino también se ocupaba de la cultura de los poblados indígenas que allí subsistían, de la cultura viva, no nada más de las pirámides, ¿no? En ese sentido, nos parecía que debía darse el mismo tratamiento a esta región de Cholula, porque está la pirámide, que todos se conoce, que es una gigantesca, es la mayor pirámide de toda Mesoamérica y probablemente una de las de mayor amplitud de base en el mundo.
y tenía junto al poblado de Cholula, que aquí vemos una panorámica de aquellos años, pero pues era un poblado todavía bastante rural, como vamos a ver. Se trataba de un antiguo asentamiento dual, es decir, probablemente en la época prehispánica no era un poblado, eran dos poblados gemelos, digamos. Estos casos de dualidades se dan también en Tlaxcala. En Teotihuacán ahora se sabe que eran 4 los grupos que integraban la ciudad, pero en el caso de Cholula eran probablemente 2, porque actualmente son 2 municipios pegaditos uno con otro, y el eje que los separa pasa por el centro de la pirámide, de la época prehispánica. Entonces aquí tenemos el plano más o menos de Cholula, que tenía un centro bastante densamente poblado, que era esto. Esta es la Plaza Mayor, donde está el convento de San Gabriel y la capilla real, que es famosísima. Y además rodeado de un tejido de manzanas rectangulares, pero en donde la mayor parte de estas manzanas eran milpas. Y sí había construcciones, aquí se ven las casas de cada uno de los barrios, estaba dividido en 13 barrios. Lo interesante también de esto es que cada barrio estaba especializado en algo diferente. Este barrio era de comerciantes, este barrio era de agricultores, este barrio era pues tenían vacas, este barrio tenía riego, este de aquí nomás tenía tierra temporal, estos de este lado, algunos eran ladrilleros, en fin, cada uno de los barrios tenía algo que lo distinguía en cuanto a la actividad principal, y la pirámide estaba rodeada de manzanas casi totalmente despobladas, casi totalmente carentes, porque se suponía que las tierras que englobaban estas manzanas, que eran milpas, pues servían para el producto de esto, alimentaba la conservación originalmente, yo creo que de la pirámide, y después del Santuario de los Remedios, que se construyó en la cima de la pirámide. Esta parte de aquí era una zona de manantiales, y era un poblado sumamente interesante por todas estas cuestiones. Pero las diferencias entre el núcleo central y los barrios eran bastante fuertes. Por ejemplo, en el núcleo, en la parte central, pues todas las calles y las casas eran más o menos este mismo paisaje, y era a pesar de la sencillez, de la relativa humildad de esta arquitectura, que pues además tenía ya, algunas de esas casas pues tenían más de un siglo o 2 de existencia, y otras eran más recientes, pero todas tenían un mismo carácter. Había muy pocas ventanas hacia la calle, y si las había, pues las enrejaban. Pero lo que sí los caracterizaba es que a las puertas de entrada de cada casa les hacían unas portadas muy modestas, muy sencillitas, por los propios artesanos, y a veces pues les ponían figuras, angelitos o leoncitos o aguilitas o lo que fuera, ¿no? Adornando, y otras más sencillas, ¿no? Pero ya con piedra, por ejemplo. Entonces, era un catálogo, digamos, de portadas interesantísimo en el centro del poblado. Y en cambio, ya en un casco de hacienda que ya estaba medio abandonado, un poco dentro del poblado, pero ya en las orillas, en una troje, veía yo este óculo que me llamaba mucho la atención, porque es lo que se utiliza para ventilar las trojes en todo el Valle de Puebla. Se utilizan trojes antiguamente con esta forma ocular. Y estas dos características del centro de Cholula, digamos, el gusto por las portadas y este óculo, pues los alimenté, porque por esa misma elementaron mi práctica aquí en la Ciudad de México, porque por la misma época estaba proyectando y construyendo mi propia casa taller en Avenida División del Norte,
donde me propuse una reinterpretación de muros ciegos, así como estos, ¿no? A la vía pública, pero con una portada y un óculo aquí, ¿no? Que es lo que vamos a ver a continuación. Es esta, ¿no? Esta después vamos a platicar más tarde, más detalles de esto en otra hora, pero ahorita solamente les muestro esto, porque yo siempre he pensado que la arquitectura moderna y la arquitectura contemporánea, pues no estaría mal que se alimentara también de nuestras propias raíces culturales, y yo aquí lo que estaba haciendo era, siguiendo este ejemplo que había visto en Cholula, de fachadas cerradas hacia la calle, portada, en este caso de concreto, y todavía un óculo aquí pues, para la terraza principal y la sala que está detrás, ¿no? Entonces, pienso que estos estudios a mí me servían mucho para ver qué es lo que yo estaba haciendo como arquitecto contemporáneo. En cambio, en los barrios periféricos, el contraste era bárbaro porque, como les decía, aún los centros de esos barrios que normalmente tenían unas iglesias, unas capillitas hermosísimas todos, de arquitectura popular, pero muy digna, muy elegante también, yo diría, con el paisaje. Había entonces, se veían los volcanes nevados, ahí al fondo se ve el Popo, y siempre rodeados de milpas. Había muchísimas milpas en los barrios periféricos. Entonces, era un contraste verdaderamente notable, y la traza de manzanas rectangulares se pensó durante muchos años que había sido una importación de la época virreinal, es decir, que a la llegada de los españoles, pues así como habían puesto una traza reticular para la Ciudad de México, pues también la propusieron para Cholula, pero ahora sabemos que la traza de la Ciudad de México tiene una base en la estructura reticular también de las calzadas y los canales de la antigua Tenochtitlan. Y aquí en Cholula pasa lo mismo, porque ya años más tarde en nuestro estudio, la arqueóloga Florencia Müller investigó este rasgo de las manzanas rectangulares con toda su orientación y descubrió que todo eso provenía de la época prehispánica. Aquí tenemos, la orientación es interesante porque aquí está mostrado el norte para acá, por lo tanto, la traza de la ciudad está desviada, cosa que pasa en Teotihuacán, hemos encontrado en las chinapas de Xochimilco, pasa en muchas ciudades, en muchos conjuntos prehispánicos, y todavía no me he encontrado una explicación satisfactoria de por qué esa desviación que anda entre los 15 y los 20 grados del norte hacia el este. Pero bueno, aquí ya empezamos a hacer propuestas de qué se podía hacer, respetar los manantiales. Ahora aquí en esta parte está la universidad, ¿cómo se llama? La que de las Américas. De las Américas, exactamente. Y proponíamos una desviación, porque había la vía del ferrocarril que entraba por acá, le mordía, como yo decía, le pisaba el dedo gordo a la pirámide, porque pasaba justamente por esta esquinita aquí, y seguía, y se iba para acá. Entonces nosotros proponíamos una desviación, perdón, una desviación, lo mismo para la entrada carretera aquí, que entraba todo el tráfico por aquí y se metía. Entonces proponíamos que los que iban a Puebla, pues que siguieran más para acá, un libramiento. Pero bueno, todas estas cosas se quedaron planteadas. Inexplicablemente, el proyecto Cholula se suspendió cuando llevaba escasamente un año de haberse iniciado, y por consiguiente, todo el equipo no pudimos avanzar en nuestras propuestas. Nunca supimos la razón de esa decisión tomada por arqueólogos connotados. Al parecer, no los convencía el carácter holístico del estudio y preferían limitarlo a la parte arqueológica. Sin embargo, guardo de esa breve experiencia
un gratísimo recuerdo porque me obligó a analizar un caso, como muchos más que tenemos en México, donde nuestras raíces culturales más remotas están todavía vivas y deben identificarse para proteger su existencia. Lo malo fue que el INAH desaprovechó la oportunidad de declarar a toda la ciudad como zona de monumentos arqueológicos e históricos que se lo hubiera merecido para salvaguardarla legalmente. Y ahora es solo un suburbio más de la zona metropolitana de Puebla de Los Ángeles, que terminó por tragarse a toda Cholula. En todo caso, yo aproveché mis viajes a ese lugar para recorrer casi todo el Valle de Cholula, lo que me dejó pues enseñanzas imborrables en materia de arquitectura tradicional y rural, yo diría, ¿no? En México, de la mesa central de México. Así que, pues, fue, digamos, un primer experimento. También hay que reconocer que para entonces, cuando hicimos este proyecto, todavía no se expedía la ley de monumentos que ahora tenemos, que establece cómo hay que hacer las declaratorias y los perímetros de protección para centros históricos. No lo había. Entonces, pues tampoco se podía hacer, pero esa era la dirección que nosotros proponíamos, que se conservara no solamente la pirámide, sino todo el poblado. Un poco antes de eso, en 1973, el gobierno mexicano decidió acudir en auxilio de Nicaragua después del sismo que destruyó buena parte de su capital, Managua, en diciembre de 1972, un macrosismo bárbaro que les causó muchos daños. Aquí tenemos un mapa más o menos de Nicaragua, entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, y geológicamente Nicaragua tiene un cierto parecido con lo que pasa en nuestro propio país, porque en nuestro país tenemos lo que se llama el cinturón transmexicano, que es un cinturón volcánico que atraviesa desde el Golfo de México desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México, y pasa por el Valle de México, por el Valle de Puebla, por el Valle de Toluca, inclusive por el lago de Chapala, todo eso, ¿no? Y entonces ahí hay lagos, pero también hay sismos. Entonces, o había lagos, en el caso del Valle de México. Y aquí pasa lo mismo. Hay una depresión que se llama Depresión de Nicaragua. Aquí hay una sierra, que esta es la zona costera del Pacífico, zona baja, hay una sierra. Y luego viene estos dos lagos, este es el lago de Nicaragua, y este más chiquito es el lago de Managua. Aquí tenemos un acercamiento, y Managua viene quedando aquí, ¿no? En un rinconcito aquí del lago de Managua. Aquí tenemos un acercamiento de esta misma zona, pero ya nomás nos muestra una parte del lago de Nicaragua con la ciudad, una ciudad hermosísima que es Granada, y aquí está Managua, ¿no? A orillas del lago de Managua. La diferencia entre los dos lagos es notable porque este lago tiene lo que yo llamaría agua viva, es decir, aquí hay peces, etcétera. En cambio, en el lago de Managua es un agua con muy poco oxígeno, entonces es un lago relativamente muerto, ¿no? Pero fue en este mismo lago, en el fondo de ese lago, como 40 kilómetros más arriba, donde se registró el epicentro que acabó por asolar esta parte de la ciudad. Ahorita lo vamos a ver en detalle. Entonces, aquí vemos, entonces formó un equipo de geólogos, ingenieros y urbanistas, encabezado por el arquitecto Mario Pani y el doctor Emilio Rosenbluth. Y este último, Emilio Rosenbluth, a través del ingeniero David Serur, que trabajaba con él, integró a mi amigo, el arquitecto Miguel Mesmacher, quien a su vez me invitó a colaborar, a elaborar con él alguna alternativa a las propuestas de Mario Pani. El centro de Managua había sido casi completamente destruido, ya que lo cruzaban fallas importantes
que al moverse desigualmente derribaban lo que se levantara encima de ellas. Pero el problema principal era la escasa normatividad con que se había construido el centro de la ciudad. Aquí tenemos este mapa elaborado por el equipo del doctor Rosenbluth, en donde vemos la estructura geológica y tectónica. Las partes más claras aquí son la ciudad de Managua, no sé si se alcanza a ver, y estas franjas oscuras son las fallas, de las cuales la principal era esta, que pasaba justo por el centro de la capital. Y eran como 7, 8 fallas, ¿no? Y entonces, pues como consecuencia, la foto aérea, digamos, de cómo quedó la ciudad después del sismo, pues quedó así. El gobierno nicaragüense en aquel entonces, pues para no dar mal espectáculo, mandó, como también se hizo aquí en el temblor del 17, de 2017, pues luego las autoridades levantan lo que se cayó y entonces dejan totalmente descampado todo. Y entonces quedaron algunos pocos edificios, inclusive algunos modernos en pie, pero la mayor parte pues había desaparecido. Y no es que se hubiera destruido todo. Esta foto de aquí no es de Managua, es de México en 1985, pero nosotros cuando llegamos aquí ya había transcurrido el temblor, ya el gobierno ya había limpiado, digamos, los escombros de la ciudad, ya los había retirado, pero nos mostraron fotos que no tengo, no ahora, y pues la situación era como esta. Esto es una parte del centro histórico de la Ciudad de México hacia el oriente, a 2, 3 cuadras atrás del mercado Abelardo Rodríguez. Y abajo vemos, abajo vemos lo que pasa con estas fallas. Aquí tenemos, digamos, si hay una falla en el terreno y al moverse el terreno se empieza a mover de manera desigual y a lo mejor un lado se mueve para un lado y el otro para otro, desacompasado, pues entonces el terreno queda así finalmente y todo lo que quedaba aquí encima pues se cae, ¿no? Entonces esa era la razón principal de la destrucción. En consecuencia, lo que se hizo fue pues adaptarse a esa situación, aunque algunos expertos de otros países, había equipos de Europa, de Estados Unidos, había franceses, alemanes, escandinavos, y americanos, ingleses, que llegaron también a ayudar y sus expertos recomendaban, algunos de ellos, no todos, pero recomendaban y también los propios arquitectos e ingenieros locales recomendaban que de plano se moviera la capital, Managua, a otra ubicación. Pero el problema era que en realidad lo que se había destruido más era esta parte central, pero ya las partes más alejadas del centro, pues sí habían sufrido algunos daños, pero no tantos, y sobre todo la industria que quedaba por aquí y el aeropuerto que quedaba acá estaban intactos. Además, la infraestructura de las calles, todo lo que había, eran redes de drenajes y de agua, que pues, estaba también intacta. Entonces, pues la propuesta mexicana de PANI sobre todo, pero en acuerdo con Rosenbluth, propuso reconstruir solo la parte dañada en el centro, conservando la zona industrial esta zona industrial y el aeropuerto que habían quedado intactos. Y también se planteó este crecimiento futuro hacia el suroeste, que ya eran terrenos un poco más elevados, más firmes, en esta parte de aquí que ya se sometió a un plan de crecimiento, ¿no? Y aquí era nada más un plan de mejoramiento de lo que hubiera, y de rehabilitación de lo que hubiera dañado el temblor, ¿no? Entonces era una combinación de medidas de ese tipo. La propuesta del equipo de PANI, que era su taller de urbanismo, y lo que propusimos Mesmacher y yo, era que era sobre todo afectado al centro, porque en el proyecto propuesto de PANI, la vialidad que atravesaba por el centro, inclusive coincidiendo con algunas vallas,
interrumpía, digamos, la continuidad de la traza original y afectaba a la estructura que todavía quedaba en pie. Entonces ahí era donde más diferíamos y algunos otros detalles en la parte de crecimiento. Pero pues a mí me tocó trabajo, me costó mucho trabajo convencer al arquitecto Pani, porque yo le tenía mucho respeto en aquel entonces, porque pues había sido mi jefe una década antes, cuando yo era todavía estudiante y trabajaba con Salvador Ortega. Entonces, bueno, pues me escuchó todas mis razones, nos pasamos toda una semana discutiendo, una mañana discutiendo, hasta que dijo, bueno, pues está bien, vamos a incluir esta segunda alternativa que ustedes proponen. Y se incluyó, y eso sirvió porque 3 décadas más tarde formé parte de otro equipo mexicano que envió el INAH para iniciar la rehabilitación de la primera catedral que habían hecho aquí en el centro, no la que hizo después Legorreta, que es nueva, y que se levantaba justo en esta parte más dañada, y que todavía estaba en pie, ¿no? En fin, son cosas que van sucediendo y que uno nunca sabe cuándo se las van a encontrar de nuevo, ¿no? A ver. Este otro proyecto que les voy a mostrar también me dejó muchísimas enseñanzas. Y sí se hizo, a diferencia de lo de Cholula y lo de Managua, que no se hicieron. Por recomendación de mis colegas y amigos estimados, el doctor Salvador Díaz Berrio y la arquitecta Olga Uribe, el antropólogo Guillermo Bonfil, que en esa época era director del INAH en 1974, creo que fue en 73 o 74, me encargó hablar con el presidente municipal de Veracruz, que era el licenciado Juan Maldonado Pereda, para disuadirlo, porque quería convertir a la Plaza Mayor de ese puerto en una plataforma de concreto para ahí celebrar sus manifestaciones políticas que le interesaban, ¿no? Así lo hice. Fui a Veracruz, me entrevisté con él y también me pasé toda una mañana discutiendo con él y proponiéndole que mejor las manifestaciones más grandes las hiciera en otra plaza que quedaba aquí más cerca. Ya tanto Díaz Berrio como Olga Uribe estaban trabajando en el plan de catalogación de esto como zona de monumentos históricos, que llegó muchos años después, desgraciadamente, pero ya me decían, mira, aquí hay esta plaza en donde sí se puede hacer estas manifestaciones y respetar la placita mayor que había aquí con sus áreas jardinadas, etcétera. Y entonces, que mejor hiciera otra plaza, que más las hiciera las manifestaciones de otra plaza, que era esta, y que rodeara a la plaza tradicional frente al Palacio Municipal de calles peatonales, que son estas grises de aquí, inclusive aquí una que pasa enfrente, eliminando así los estacionamientos en fila frente al paisaje urbano de portales. Ahorita lo vamos a ver. Todos estos puntillos que se ven aquí son portales, portales, portales. Toda esta parte es aportalada. Y esta la continuábamos, esta calle, hasta llegar al malecón, donde había un mercado de artesanías, y otras callecitas menores, que ya habían estudiado tanto Díaz Berrio como Olga Uribe, pues que no, eran muy angostitas y no tenían continuidad, pues también las propusimos peatonales, porque todas se dirigían, digamos, hacia el centro, ¿no? Entonces, afortunadamente, estas propuestas sí las aceptó el presidente municipal, y ya entonces nos dedicamos a trabajar ya en mi oficina. En primer lugar, a conservar un pavimento que había alrededor de la plaza, que estaba formado por placas de mármol que eran mármol blancos y oscuros, ¿no? Pero que venían como lastre
en los barcos de carga que llegaban al puerto, porque para cruzar el océano, a veces no tenían carga, y venían por carga aquí al puerto de Veracruz para llevar cosas para Europa, pero entonces tenían que atravesar el océano con algo de lastre, porque si no, el barco era demasiado ligero. Y entonces el lastre lo descargaron aquí, y con ese lastre se hizo esta como banqueta de mármol muy bonita, que los habitantes del puerto lo usaban mucho los sábados y los domingos, especialmente para estar dando vueltas aquí alrededor de la plaza, o para sentarse aquí en las secciones jardinadas de la plaza. Había una fuente que esa sí estaba horrible, que se suprimió, y todo esto estaba lleno de coches no en doble fila, pero estacionados. Esta era la catedral, este es el Palacio Municipal, y aquí había otros portales más. Entonces, los andadores originales de la plaza se conservaron, estos de aquí, pero empleando adocreto, y cada sector lo rodeé con tramos de bancas precoladas, que ahorita vamos a ver, que multiplicaran el número de personas que simplemente se sentaban a ver a los paseantes, aquí, 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 aquí. Y además, en el centro, pusimos una plataforma central, ya más bajita que la fuente altísima, horrible que habían hecho con concreto, y una plataforma recubierta también de este mismo material, con un juego de surtidores de agua que podía convertirse, cuando no funcionaba el surtidor, podía convertirse en podio para celebrar ahí mítines y actos cívicos, con lugar aquí para la asta bandera, o sea que aquí podía hacerse también. O bien que el presidente municipal se dirigiera a una audiencia en esta parte de aquí, que lo escuchara. Y ya si quería un mitin mucho más grande, pues tenía que pasarse a esta otra plaza, ¿no? Y en las calles estas, en vez de los coches estacionados, propusimos arriates, con bancas tradicionales de hierro ahí distribuidas, para que los paseantes pudieran también sentarse y descansar. Esta perspectiva fue la que hice para convencer al presidente municipal de nuestra propuesta, en donde se muestra la catedral aquí a mano derecha. Al fondo se ve el Palacio Municipal con su torre faro. Bueno, aquí ya lo estoy mostrando en foto, pero su torre faro. Aquí están todos los portales de restaurantes, bares, etcétera. Y llamamos al ingeniero Juan Siles, que era experto en aquella época en jardinería aquí en México, y él nos trajo unas palmeras brasileñas aquí muy bonitas. Y aquí dejamos los árboles tradicionales que había, más la jardinería, pero con las bancas que ahorita vamos a mostrar, ¿no? Entonces, la idea era convertir todo esto, pues, en una zona trabajada más bien como arquitectura de paisaje, ¿no? Y esto fue lo que realmente se hizo. Aquí vemos a la fuente surtidor trabajando con su surtidor aquí. Aquí ya vemos los arriates que aparecían. Este es el pavimento muy interesante que habían hecho con lastre de los barcos, y estos son los pavimentos de adocreto que pusimos. Y estas son las bancas que ahorita vamos a ver, de precoladas de concreto, eran puras piezas precoladas, de concreto con agregado expuesto. Lo que no sabía yo, ahorita les voy a platicar. Aquí se ven atrás los portales, y estas son algunas de las palmeras reales que nos trajo el ingeniero Siles, ¿no? En estas dos fotos se ve, aquí ya se ve la fuente seca. Aquí se podían hacer, aquí está el asta bandera con su pequeño zócalo, y aquí se podían hacer también ceremonias cívicas, o inclusive bailes o lo que fuera, pequeños bailables aquí. Y en cambio, cuando no era eso, pues se podía funcionar el chorro, ya sea muy grande o más chico, como vemos aquí. Y las bancas que diseñé,
Todavía existen, todavía las vi la última vez que pasé por allí hace algunos años. Y nada más que el agregado expuesto que yo había dejado, pues con el uso de toda la gente que había estado realmente usando y sentándose aquí, ya las vi como granito prácticamente pulido, porque ya la misma gente con el uso ya las había pulido y entonces se veían como bancas de granito artificial, cosa que me produjo una sorpresa. Estas eran las partes de jardinadas, las palmeras, y al fondo, pues la entrada al puerto, ¿no? Pues realmente fue un gusto. Y ahí trabajamos muy de acuerdo con el arquitecto Eduardo Arenas Lich, que era el jefe de obras públicas del municipio, y con quien hicimos muy buena amistad y que también nos ayudó mucho. Entonces, la idea era justamente que en toda esta zona de tantos portales, pues en vez de tener coches aquí afuera estacionados, pues mejor fuera calles peatonales y que ya después, estos portales no se llenaron de mucha gente porque eran las del Palacio Municipal, es una de las puertas laterales del Palacio, pero los portales que daban a la plaza estaban llenos, ahora están llenos de mesas, etcétera, como extensión de los restaurantes que hay y los bares que hay ahí, ¿no? Ahora les voy a mostrar otra cosa que es totalmente diferente, que también fue una invitación que me hizo Miguel Mesmacher, porque con él hice primero un proyecto de central de abastos que se terminó en 1969, y después, pues casi una década después, hice otro proyecto encargado de otra forma. Ya en 1967 habíamos comenzado, después de la experiencia de Cholula, el proyecto para una central de abastos en la Ciudad de México, que estaba promovido por Banobras. La idea era sacar al comercio, el comercio al mayoreo de productos perecederos, es decir, frutas y legumbres principalmente, que son los que pues se echan a perder más fácilmente, se pudren inclusive si no se venden, ¿no? Entonces, de la zona de la Merced. La zona de la Merced, pues siempre había sido el clásico mercado de abastos de la Ciudad de México, y en parte sigue siendo, con el mercado que hay ahí, pues también sigue siendo una especie de mercado de abastos. Pero el congestionamiento era mucho más fuerte que el que hay ahora. Y ese congestionamiento se debía a que buena parte de todas las casas del centro histórico en esa zona, que es la parte, digamos, oriente detrás de Palacio Nacional, pues estaban ocupadas estaban ocupadas por bodegas en las angostas calles del centro histórico. Mesmacher había visitado el recién inaugurado mercado de abasto en Rungis, en las afueras de París, y lo estudiamos ese proyecto porque sustituyó a los mercados centrales de Leal, que es un mercado central de fines del siglo XIX con estructura de hierro, que estaba en el centro de esa ciudad y que después se desapareció prácticamente y se convirtió en una zona donde ya se hicieron después, entre otras cosas, ahí apareció el centro Pompidou, ¿no? Pero en fin, estas son fotos de más o menos el congestionamiento que había en aquel entonces en las calles de la Merced con camiones pues de carga y estacionados en esta forma, pues, obstruyendo totalmente el centro, ¿no? Este era el paisaje que había. Entonces, en el taller que yo había hecho debajo de mi casa, y una casa vecina que tuvimos que rentar, y con el auxilio de mi estimado amigo y colega Álvaro Sánchez, más un grupo de 25 jóvenes pasantes y arquitectos de aquella época, planteamos el conjunto de una central de abastos en un terreno de 300 hectáreas, exactamente en el mismo lugar donde ahora está la central que sí se proyectó y se construyó por Abraham Zabludowski una década después, o más de una década después.
Bueno, pero este fue nuestro planteamiento. Este es Boulevard Aeropuerto, y aquí se desprende Río Churubusco, que sigue para acá, se va abriendo, y esta era la parte de la central de Abastos, ¿no? Las 300, eran ya barrios de Iztapalapa aquí abajo, y aquí llegaba inclusive, la idea era plantear ahí también una terminal de carga de ferrocarril, también para productos perecederos. Y entonces la idea era hacer esta parte de aquí, que vemos, para bodegas de frutas y legumbres, que es realmente el principal motivo de hacer una cosa de estas, porque es lo que más rápidamente se echa a perder, las frutas y las legumbres, mientras que esta parte era como complementaria porque eran bodegas de abarrotes y víveros. La razón es que cuando los mercados iban a la merced, los locatarios de mercados a surtirse, pues sí compraban muchas frutas y legumbres, pero también aprovechaban para surtirse de productos como granos, como jamón, como queso, como huevos, otras cosas que se vendían aquí en la zona de abarrotes y víveres. Y luego aquí planteamos un centro administrativo y una zona central con una bolsa de productos al estilo europeo y un andén para pequeños productores. Y todo esto rodeado por estacionamientos alrededor, ¿no? Más un circuito que le da vuelta a todo. Entonces, pues ese era nuestro planteamiento. A ver si, aquí está. Entonces aquí están las plantas. Este era los pabellones que planteamos para los pabellones de frutas y legumbres, que se caracterizaban por sí tener un andenes, tenían lugares para estacionamiento de camiones grandes aquí, y andén de carga y descarga, pero tenían pasos centrales aquí, como patios, en donde podían pasar los compradores y meterse a las bodegas, ver lo que había en las bodegas, etcétera, pero ir viendo desde afuera qué había en cada bodega de productos de lo que necesitaban. Mientras que en los de abarrotes y víveres, pues allí pensábamos que era menos la afluencia, digamos, el volumen de gente, y hacíamos nada más pabellones más sencillos con un andén de carga y descarga más ancho, desde luego el lugar para los camiones, y sin el paso central, ¿no? Pero siempre con servicios en las cabeceras o en algunas partes intermedias, ¿no? Entonces ese era más o menos el planteamiento. Además, había, pues el proyecto en realidad constaba de cerca de 15 edificios distintos, pero aparte de los prototipos de bodegas de frutas y legumbres y de abarrotes y víveres, que eran los principales edificios, había otros que pues, eran únicos, pero eran importantes. Esta era la bolsa de productos, que es un poco la idea que no ha pegado mucho en México, de tener un lugar donde se vendan por anticipado cosechas completas, pero que se pongan aquí al mejor postor. Es una cosa que funciona muy bien, funcionó desde yo creo que desde el barroco, antes, en países como Holanda u otros, ¿no? La bolsa de Ámsterdam es justamente una bolsa de productos marítimos que llegaban a ese puerto, y ahí se negociaban, pues, cargas completas de barcos, se ofrecían al mejor postor, y esta era un poco también la idea, ¿no? En una especie de bolsa de productos. Y el otro edificio interesante era una torre administrativa que planteamos con un núcleo central de elevadores, aquí, y escaleras, y sanitarios, y dos postes tubulares de concreto de cada lado de una planta cuadrada, o sea que en total eran 8 postes nada más, ¿no? Externos, ¿no? Era hasta cierto punto una exoestructura también, ¿no? Pero el núcleo, pues, es la parte interna. Y esto remataba en una torre aquí con un tanque elevado, etcétera, para toda la central. Entonces, pues ese era más o menos el
proyecto. Ese proyecto no se hizo, pero en 1975, la Dirección General de Desarrollo Urbano del país, que se llamaba CODURPA, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas y el ingeniero Bracamontes, retomó la iniciativa de hacer una central de abastos, pero esta vez formando parte de un conjunto urbano que se levantaría en predios entre las Calzadas Zaragoza y Ermita Iztapalapa, que entonces ocupaban, por un lado, un sinnúmero de antenas de transmisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y por otro lado estaban los tiraderos de basura de la Magdalena Mexuca, que eran famosos porque eran unos amontonamientos, eran cerros de basura que se amontaban allí, y pues la idea era eliminarlos ya, ¿no? Entonces, entonces ahí se pensó que podía hacerse una especie de centro urbano importante para la Ciudad de México, pero al oriente de la ciudad, no como el de Santa Fe, sino algo más popular, porque enfrente del otro, este es Calzada Zaragoza, que viene por aquí, y del otro lado ya comienza Ciudad Nezahualcóyotl. Entonces, este es el periférico, que vemos aquí, este es el trazo del periférico, y pasaba por aquí muy cerquita de este terreno, y entonces ahí decíamos, bueno, pues así, si en la otra pasábamos a un lado del Boulevard Aeropuerto, pues aquí pasamos a un lado del periférico, porque ese tiene la ventaja que sí le da la vuelta a toda la Ciudad de México. Y entonces, aquí en esta parte, ya entre este tramo y la Calzada Zaragoza, pues se podía plantear una zona de crecimiento de comercios, equipamientos administrativos, oficinas, habitaciones en estas partes madrizas, y aquí equipamientos importantes. La Cabeza de Juárez, que es pues un monumento muy conocido, que es proyecto de Siqueiros, pero cuya realización es de nuestro estimado amigo Federico Carnesi, de quien hablé la vez pasada, que era el escultor que proponíamos para hacer una ola abstracta debajo del edificio de Monterrey. Bueno, pues Carnesi le había ayudado a Siqueiros a hacer esta cabezota que está, es un busto de Juárez que hay ahí, que probablemente algunos de ustedes conocen. Y entonces, pues estos ya eran nuevas vialidades que planteábamos para la zona, ¿no? Y la parte de la central de abastos. Esto formaba parte de un sistema nacional de centrales de abastecimiento. Algunas de ellas sí se construyeron, sobre todo en ciudades del norte, por parte de la Secretaría de Obras Públicas, y el arquitecto Cacho, que era el que me invitó a elaborar este proyecto, pues estaba muy entusiasmado por el éxito que estaban teniendo este tipo de propuestas. Así que él fue uno de los que también inició el proyecto. Esta línea que ven ustedes aquí, que se mete aquí, es el límite justamente de los terrenos del tiradero de basura, y estos son los terrenos de la Secretaría, eran terrenos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Uno pasaba por aquí, por la calzada, y nomás veía antenas aquí, en aquellos años, ¿no? Hasta los años 70. Y ya después desapareció. Bueno, entonces, ya con esos antecedentes, se llamó a una misión de 3 expertos de la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura, que eran expertos en centrales de abastos, y había llegado para asesorar esa iniciativa. Así que me pidió el arquitecto Cacho que colaborara con ellos en la elaboración que hicieron de la memoria técnica correspondiente. Ellos presentaron una memoria técnica de su misión, y además elaboraron un interesantísimo manual de lo que habían hecho, pues que tenía todas las bases de qué es lo que hay que hacer, en qué cosas hay que fijarse se proyectaron los centrales de abastos, porque uno de los 3 expertos era arquitecto que había planeado y construido este tipo de conjuntos, otro era administrador de centrales de abasto, y otro era experto en mercadotecnia, ¿no? Una cosa así, en mercadeo de productos, así que pues, eran unos súper expertos. Uno era alemán, el otro era francés,
y el tercero me parece que era italiano, así que eran súper expertos. Y pues con ellos aprendí muchas cosas más, y entonces ya con más seguridad desarrollé un proyecto de conjunto, que es el que vemos aquí, nuevamente para las bodegas y todo eso. Esta es la bodega ya que planteábamos para frutas y legumbres, y bueno, todo esto se suspendió. El que me aprobó la maqueta de esto, el que no la muestro, pues, ya no me dio tiempo de meter la foto que tenía yo, pero habíamos hecho una maqueta completísima de esto, que le mostramos al presidente Echeverría, que habrá sido en septiembre, septiembre de 1975, y la aprobó. Y sí dio instrucciones de que, pues que sí, que se iniciara el proyecto, ¿no? Estábamos felices, pero desgraciadamente se le acabó el sexenio, y ya vino la campaña de López Portillo, y pues ya muchas cosas que se habían comenzado ya no se alcanzaron a terminar, entre ellos este proyecto de Central de Abastos. Pues espero no haberlos decepcionado por el hecho de que no todos los proyectos que he mostrado se realizaron. Pero en esta profesión de arquitecto, los que la practicamos, vamos acumulando propuestas que no se hicieron. Sin embargo, las experiencias que ganamos, aún con proyectos inconclusos o no ejecutados, nos sirven más adelante para otros estudios y proyectos, para la docencia e incluso para mis incursiones en la política gremial, de las que hablaré en otras pláticas futuras dentro de este mismo ciclo. Pues esto es lo que había preparado para hoy. Espero no haberlos decepcionado, y dado que pues la vez pasada sí hubo bastantes preguntas, ojalá que también en esta ocasión las haya, y estoy dispuesto a responderlas en la medida de que me sea posible. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Podemos dejar de Gracias, compartir doctor. la presentación, por favor? Sí. Sí. Muy bien. Pues iniciamos la sesión de preguntas, por favor. Si alguien tiene una pregunta y la quiere formular de forma directa, adelante. Hay una pregunta de Olga Oribe. Sí, sí, Olga. Alberto, nada más recordar esos tiempos maravillosos en Veracruz, Sí, te acuerdas. de todo el trabajo que hiciste, pero eres demasiado humilde en todo lo que dices, y no comentaste que no nada más desarrollaste la plaza, sino también todos los planes de desarrollo futuro y una Sí. serie de elementos de vialidad y de movilidad Sí. dentro del puerto de Veracruz. Sí. Entonces, no fue nada más la plaza. No. Y recordarte una cosa pequeña que nos dio mucha risa en ese momento, que hubo una manifestación de cacerolas, Sí. porque las señoras bien, digamos, de Veracruz, no querían que se hiciera peatonal la calle entre Así los es. portales y la plaza, porque si se hacía peatonal, entonces, ¿quién iba a detener a los borrachos que se Sí. iban a ir contra las niñas bonitas que estaban dando vueltas a la plaza? ¿Te acuerdas? Sí, sí me acuerdo, y me acuerdo también que no solamente estas señoras, muchos de los propietarios de los cafés y cafetines y restaurantes y bares que había detrás de los portales, estaban furiosos porque decían que se les iban a acabar la clientela, y lo que pasó fue que fue al revés, porque llegó muchísimo más gente que la que antes tenían, y al final estaban felices. Ya una vez cuando visité ese mismo lugar, ya 5 años después de que se había terminado,
estaban felices de cómo estaba funcionando, tenían más clientes que nunca y estaban muy contentos. Y es de los primeros que se salieron hasta la calle, no nada más Así en es, los portales, sino así es. también bardearon con setos bajos y con elementos Sí, sí, ya la parte de la calle que ya era peatonal para tener sí. más mesas, ¿te acuerdas? Así es, así es, Sí, sí. Sí, el- sacaron sus mesas, varias mesas las sacaban hasta la calle, sí. así es, así es, así es. Felicidades, Alberto, qué gusto. Gracias, Olga, gracias, sí. Me acuerdo mucho de todas estos. Bueno, qué bueno que tú recuerdas también esos detalles. Muchas Sí, cómo gracias. no, gracias. Gracias, maestra Olga Uribe. Doctor González Pozo, hay una pregunta de Cristina López. Leo el comentario completo. Muchas Sí. gracias. Una pregunta muy básica. ¿Por qué hubo que conseguir las palmeras en Brasil? ¿No había en el estado de Veracruz? Bueno, es que eran palmeras reales, que eran de una especie de... Bueno, en realidad, yo no sé si era realmente de Brasil. Lo que pasa es que todo el mundo conoce la palmera real como la palmera típica de Río de Janeiro, ¿no? Que son unas palmerotas altísimas, ¿no? Y en esa época sí se traían de muchas partes. Yo no sé si realmente estas eran de Brasil o no, pero tenían esa fama, vamos a decir. Ahora, además el ingeniero Siles era una gente muy especializada, era muy capaz y no solamente recomendaba, especificaba muy bien lo que proponía. Por ejemplo, en vez de pasto, él propuso una planta rastrera que después la he visto justamente en la dona ahí de los jardines de la dona, que es una planta rastrera que se llamaba redondilla, me parece, o algo así, y que es una planta rastrera en vez de pasto y que es mucho más fácil de conservar, necesita menos agua y menos mantenimiento que el pasto. Entonces eso también le gustó mucho y además pues no invita a meterse allí al pasto, a meterse dentro del pasto y echarlo a perder. Simplemente pues es una especie de vegetación rastrera para verla y disfrutarla visualmente, ¿no? Sí. Gracias, doctor. Hay una pregunta de Eduardo Sandoval. Dice, buenas noches, excelentes experiencias. Dos preguntas. La primera, sobre el tema de los cascarones, Sí. considerando las nuevas tecnologías y la capacidad de liberar grandes claros con un menor espesor de concreto, desde su punto de vista, ¿podrían considerarse como una opción para reducir el uso de concreto? Sí, siempre y cuando se encuentre una forma de hacer los moldes menos gastadora de madera que la forma como se hicieron. La verdad es que para hacer todos estos cascarones, tanto de las iglesias como de estas naves, era un bosque de madera el que había que meter debajo para apoyar las cimbras de doble curvatura. Sin embargo, hay dos opciones. Una, la que tomó el arquitecto Tonda en los últimos años de su práctica, que me llevó a ver varias experiencias, que él empleaba más bien pues mallas de concreto y nada más con concreto espreado o algún tipo de concreto, pero ya sin necesidad de tener moldes. Y la otra es sí hacer moldes, pero de metálicos que fueran reaprovechables, nomás que eso implicaba construir los cascarones parte por parte, que se pueden hacer, pero pues es más complicado cuando se trata de formas muy complejas, ¿no? Pero bueno, creo que por ahí debe andar la solución. Pero de que son más económicos que una estructura de traves y losas, etcétera, y columnotas, eso sin duda que son mucho más eficientes, digamos, en el trabajo de los materiales.
Gracias, doctor González Pozo. La segunda pregunta, también de Eduardo Sandoval, con respecto a lo comentado de las trazas urbanas, ¿qué Sí. opinión tiene sobre lo que se difunde sobre Alonso García Bravo? Bueno, no, me parece bueno, no sé a qué parte de lo que se difunde de García Bravo se refiera, pero lo que sí es cierto es que Alonso García Bravo sí trabajó en México en varios proyectos. Quizás, digamos, si es que intervino en la traza de la Ciudad de México, lo que hizo él fue adaptar una traza aparentemente renacentista, que era lo que decía Guillermo Tovar y de Teresa, que la traza era totalmente, era un invento prácticamente de Alonso García Bravo, y ahora se sabe que muchas de las calles de esa traza coinciden con las trazas de los canales o las calzadas prehispánicas de Tenochtitlan, y eso está comprobado. O sea que en realidad lo que hizo García Bravo sí fue una traza aparentemente nueva, pero adaptándose a la traza de Tenochtitlan en la medida de lo que pudo hacer. Y en cambio, en otras ciudades, por ejemplo, en Oaxaca, que sí parece que ahí sí no había una traza previa prehispánica, ahí sí hizo una traza, pues, de manzanas cuadradas, que ese sí es interesante también, mucho más apegada a las normas del Renacimiento, porque hay que entender que todas estas cosas que hacía García Bravo venían de las propuestas renacentistas ya desde el siglo XV, de arquitectos del siglo anterior al XVI, ¿no? Que ya en Italia y en Florencia y en varias partes proponían nuevas ciudades, pero con manzanas cuadradas. ¿Sí? Eso era, y entonces hubo muchas, bueno, trazas como la de Oaxaca, que era de manzanas cuadradas, la de Mérida también era de manzanas cuadradas, pero hubo otras trazas que eran rectangulares, y en el caso de Cholula y en el caso de la Ciudad de México, y en el caso de Puebla también, son trazas rectangulares. Gracias, doctor. Me parece que hay otros comentarios. Permítame ver. Sí, de Cristina López Uribe, dice, gracias. Si es posible, me gustaría hacer otra pregunta. El análisis para la central de abastos mencionó que se hizo con Álvaro Sánchez y un grupo de alumnos. ¿Sabe si se trataba del taller experimental de métodos cuantitativos de diseño coordinados por este arquitecto? Bueno, yo creo que fue de antes, porque no sé si ese taller experimental existía ya en 1967, que fue cuando hicimos esta propuesta. Sí, Álvaro Sánchez era un maestro destacado ya en ese entonces de la Escuela Nacional de Arquitectura. Había sido secretario académico de la Escuela de Arquitectura en tiempos de Ramón Marcos. O sea que sí, era una gente que había ocupado cargos muy importantes, y además era un excelente maestro que sabía congregar a sus alumnos. Por eso es la mayor parte de las gentes que nos ayudaron en esto, las reclutó Álvaro Sánchez, sin duda eran sus alumnos, muchos de ellos. No, yo creo que ese taller experimental no existía todavía formalmente, pero sí, Álvaro ya tenía un grupo de alumnos que lo seguía fielmente, y sí, y realmente sabía mucho, así que yo sí hice bien en apoyarme en él, sobre todo para la parte de acabar lo más rápidamente el proyecto, porque él tenía fama de eso. Supuestamente él dice que él había ayudado al proyecto ejecutivo del Museo Nacional de Antropología, había estado ayudando al arquitecto Ramírez Vázquez y en su equipo cuando urgía mucho terminar ese museo, el proyecto de ese museo, lo más pronto posible. Entonces, Álvaro, y yo no creo que me haya mentido, me dijo que él había estado en eso. Así que yo
con ese antecedente yo dije, oye, pues ayuda a nosotros también. Y efectivamente nos ayudó muy bien, organizó muy bien a todo el equipo que reunió. Y sobre todo encontró la manera de hacer cosas repetitivas como las especificaciones y las cuantificaciones con mucha habilidad. Entonces presentábamos documentos completos de especificaciones y de cuantificaciones, pero siguiendo un método que él ya había establecido. Y entonces para ese tipo de cosas era buenísimo, realmente. Buenísimo, sí. Gracias, doctor. Cedemos la En palabra. cambio, perdón, la investigación misma de lo que había que hacer, esa sí no intervino. Esa corrió a cargo de Mesmacher y mía. Yo tuve que entrevistarme con los dirigentes de la Unión de Bodegueros de Frutas y Legumbres y con la Unión de Bodegueros de Abarrotes y Víveres para ver con ellos qué era lo que necesitaban en sus bodegas, como representantes de un grupo muy amplio. Entonces ellos me alimentaban de lo que sabían de los experiencias, entonces con eso alimenté. En cambio, en el segundo proyecto, más bien me basé en la investigación que habían hecho el mismo equipo de la FAO, que también estuvo en la Merced y también se metió a ver cómo eran las bodegas, y sacó otro tipo de conclusiones. O sea que fueron dos fuentes distintas de información. Muy bien. Cedemos la palabra al doctor Juan Ignacio del Cueto. Muchas gracias. Antes de pasar a mis comentarios, bueno, aprovechar para hacer un recuerdo emocionado a nuestro querido doctor Álvaro Sánchez, que allá hace algunos años que nos dejó. Y bueno, yo quería comentar sobre dos experiencias muy distintas relacionadas con dos de las obras que mostraste hoy, Alberto, que una es con la zona industrial de Pastejé, que yo en un viaje que hice hace unos años a Morelia, pasé por ahí de ida y casi de reojo vi ese cascarón que yo no conocía. Y de regreso ya fui más tranquilo y paré a hacerle unas fotos y me pareció sorprendente, soberbio, hermoso, con ese principio como del cascarón en abanico, ¿no? Que parte de un elemento vertical y termina en un elemento horizontal. Exactamente, esa era la idea. Es una belleza. Yo no sabía, bueno, intuía, dije, bueno, aquí Candela no tuvo que ver porque lo hubiera publicado. No, ese fue proyecto mío. Exacto, y yo creo que fue Tom el que me dijo, no, esto es de Alberto, y ahí ya me enteré, bueno, una pena porque claro, yo en ese viaje pues era imposible y siquiera intentar pasar a ver, porque sí veía que por dentro había algunos paraguas, si no me equivoco, pero los veía así como a lo lejos. Sí, esos también se los propusimos, esos también los hizo Candela, sí, los construyó y los calculó, por supuesto. Pero es muy hermoso ese cascarón. O sea, debería ser más conocido, creo yo. Pues, tal vez, sí. Y por otro lado, lo de la Plaza de Veracruz, que yo la he disfrutado desde niño. Digo, de niño iba con cierta frecuencia, después dejé de ir muchos años y luego he ido últimamente, sobre todo por temas relacionados con la llegada de los exiliados a Veracruz. Y siempre he disfrutado de esa plaza y no sabía que era proyecto tuyo. Sí. Yo que con esa perspectiva que le enseñaste al gobernador hubieras convencido a cualquiera porque es preciosa la perspectiva. Esa la he mostrado en muchas ocasiones. Sí. Pero esa sí me sirvió. No era gobernador, era el presidente municipal, pero o el sí. presidente municipal. Sí, se quedó convencidísimo. Pues yo y desgraciadamente en ese proyecto se quedó pendiente un mercado de artesanías que pensábamos hacer en donde está ahorita unos puestos de artesanías a orillas del malecón, y ahí pensábamos pues, sustituirlo por una cosa más interesante, y que desgraciadamente eso ya no se pudo hacer. Son de los proyectos que podrían hacerse, pero no se hicieron. Pero que están también, o sea, que parece que han estado siempre ahí las bancas, por ejemplo, ¿no? Y, o sea, yo creo que es un proyecto fantástico. Y pues sobre lo que dijo Olga Oribe, saludos Olga, no,
pues no le faltaba mucha razón a las señoras fifí de ahí de Veracruz, de que los borrachos iban a salir por ahí, porque después de sentarte en los portales siempre te levantas medio borracho, ¿no? Después de echarte tus cervecitas ahí. Entonces, bueno, agradecerte, y esto último que dijiste sobre los proyectos no realizados, ¿no? Que siempre dejan enseñanzas, pues también lástima, pues algunos de los que mostraste, y que efectivamente, por ejemplo, el de Cholula, ¿no? Que podía haber resultado muy interesante, pero bueno, Sí. supongo que son momentos en que soplan vientos contrarios y no salen los No, y proyectos. además no existía la ley que salió hasta 72, ya que no estábamos allí en esto, que con esa quizás sí hubiera podido plantear como zona de monumentos arqueológicos e históricos, Sí, no nada más arqueológicos. sí. Bueno, pues Ah, muchas gracias. por cierto, una cosa que no dije, esa pirámide de Cholula es totalmente de adobe, es de las pocas pirámides de adobe que hay en el mundo. Entonces, y es una de las más grandes. Es Impresionante. interesantísima. Es que es un cerro, o sea, Es todo el un mundo lo cerro ve de y adobe. es un cerro más que una pirámide, ¿no? Es una cosa No, impresionante. sí, era una pirámide gigantesca. Esa la tiene muy analizada Marquina, por cierto, sí, en su libro, con Efectivamente. las etapas de crecimiento y todo. Sí. Sí, Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto. de nada. Gracias, doctor Del Cueto. Tenemos una pregunta también otra vez de la maestra Olga. Sí, Adelante. Olga, dime. Bueno, era comentar sobre nuestro queridísimo Álvaro Sánchez. Me emocionó muchísimo que lo nombraras. Yo empecé a trabajar con él desde el año 70 en la ciudad de Lázaro Cárdenas, donde tú también trabajaste con tus casas de También, Pamacón, también. ¿verdad? Y que nos vas a mostrar en algún momento, seguramente. Espero que sí. Y bueno, me consta que en el año de 71, porque en ese momento tenía yo que terminar la carrera y mi tesis para poderme ir a Roma, ya estábamos trabajando en el taller experimental de métodos cuantitativos, y es por eso, por ¿En lo qué año, Olga? en el 71, en Ah, sí, 1971. sí, Entonces, sí es probable que fue posterior a lo que tú estás hablando, sí. ese taller. Ese taller me da la impresión que duró de 69 a 71, 2, ¿no? O 3, cuando Por mucho. ahí así, por ahí así. Porque sí fueron pleitos gravísimos con Ramón Torres y con todos los que estaban totalmente en contra de nuestro querido Álvaro. Así es, sí. Sí. Y bueno, también volver con lo que decía Dino, en el sentido de este trabajo en Veracruz con respecto a la plaza y el mercado de artesanías. Ese proyecto también tú deberías de enseñarlo, el proyecto de atrás, el del El mercado de malecón, artesanías. en donde estaba el mercado. Se hizo algo hacia la Plaza de la República, no la vuelta, no digamos, el ángulo recto en el que lo planteabas, pero un poco sí, ahí está todavía, y es tu proyecto, pero sí debes demostrarlo, Alberto, ¿no? Mira, el problema es que he perdido muchas cosas o no encuentro muchas cosas y entre otras, el que tengo medio extraviado es ese proyecto, que es una lástima. O sea que, Yo creo que yo lo tengo, no me digas, yo creo que pues sí. a ver si me lo proporcionas, lo mostramos más adelante. Me parece muy bien, claro que sí. Gracias, Alberto. Gracias de nuevo. Gracias a ti. Bien, continuamos con una pregunta del chat. Tenemos aquí ya varias. De la maestra Elodia Gómez Maqueo. Comenta, muchas gracias, doctor González Pozo. Le agradeceremos que nos comparta estas valiosas experiencias de su trayectoria profesional
Para nada nos ha decepcionado que algunos de estos proyectos no se hubieran realizado. Muy buenas noches, la maestra Muchas Elodia. gracias. Gracias, maestra. Y una pregunta de Edith Cota. Nuevamente leo. Doctor Alberto González Pozo. Al ampliar las cubiertas de las naves industriales realizadas por el ingeniero Félix Candela, ¿se usó el mismo sistema constructivo? ¿Y qué aditivos usó para poder unir la cubierta existente con la cubierta nueva? No, no, simplemente los agregamos. Los cascarones de Candela no tenían las armaduras de concreto en forma de arco que yo puse para lograr la mayor. Prácticamente yo doblé la altura de las curvaturas. Lo que sí tenían las conoides del arquitecto Candela y las hacía más económicas es que en vez de tener una trave debajo que servía como base de la armadura del arco, él tenía tirantes nada más. Entonces eso lo hacía más económico, pero el problema con esas cubiertas era que no entraba suficiente luz por la abertura que permitía la curvatura que él tenía. Entonces, pues no, era otro principio estructural. Yo lo que hice, y para eso lo discutí justamente con Juan Antonio Tonda, pues decíamos, pues mejor hacemos un arco más amplio, pero eso nos va a obligar a tener, en vez de un tirante, pues una trave de liga abajo que va a funcionar como tirante y un arco que va a ser la trave de borde de la conoide. Entonces, pero pues sí es un costo un poco mayor, pero a cambio de eso daba mucho más luz, ¿no? Y en cuanto al concreto y a los aditivos, bueno, no creo que haya sido muy diferente el concreto, el armado y los aditivos de la losa de concreto a las que usaba Candela. Entre otras cosas, porque Juan Tonda, al ser él también parte del equipo de Candela, muchos años también estuvo, entonces pues, estaba acostumbrado a usar más o menos los mismos tipos de concreto y de armado que usaba Candela. Pero en este caso, tratándose de un clima como el de Cuernavaca, que era muy cálido, y de la insolación tan fuerte que hay ahí, sobre todo en verano, entonces yo planteé encima de la losa de concreto un recubrimiento de carlita, una capa de 1 o 2 pulgadas de carlita, 5 centímetros, que es un agregado muy ligero, que se hacía con perlita inflada, y un poquito de una mezcla ahí con algo de un cementante, y entonces esto es una especie de aislante térmico para la propia bóveda, para que no entrara tanto calor. Y luego todavía encima pusimos un impermeabilizante muy bien pero probado y de color blanco para que reflejara lo más posible no solamente la luz, sino el calor de la insolación, ¿no? Entonces, sí tomamos nuestras medidas para tratar de hacerlo que funcionara un poco mejor. Muchas gracias, doctor González Pozo. Bueno, Carolina Magis tiene una pregunta. Le cedo la palabra. Sí. Doctor, es muy impresionante para nosotros ver el alcance y la magnitud de los proyectos que nos muestra. Y le quería preguntar qué estrategias se pueden usar para hablar con un político de problemas estéticos, arquitectónicos. No sé qué estrategias o cómo hablaba de estos proyectos con gente como el presidente municipal de Veracruz y de cómo se puede empezar a hablar para convencerlos, porque sí que es muy necesario en este país. Muchas gracias. Mire usted, en casi todos los proyectos que le estoy mostrando, el momento decisivo era cuando hablábamos con los que decidían si eso se hacía o no se hacía. Entonces, eso me acostumbré a perderle el miedo poco a poco, gracias a que en la primera plática que mencioné cómo me había preparado, con quién había trabajado, que las personas con las que ayudé y con las que colaboré,
Y el propio arquitecto de la Mora, cuando entré a hablar con él, cuando entré a platicar con él, a colaborar con él, me tuvieron confianza. Por ejemplo, en el proyecto del edificio Monterrey, el día que se aprobó el anteproyecto, el arquitecto de la Mora me llevó y para que yo lo acompañara junto con la maqueta y los planos. Y allí en un salón de la antigua Bolsa de Valores de México, en una oficina, no en el salón de la bolsa, en una oficina del director de la bolsa, uno de los principales accionistas del edificio Monterrey, de las compañías de seguros de Monterrey, que era don Antonio Rodríguez, que era un personajazo en Monterrey, nos recibió. Y entonces el arquitecto de la Mora primero empezó a hablar, abrió la conservación, hizo una explicación, y en un momento dado me pasó la voz a mí. Y ahí, pues, tuve que perderle el miedo porque no solamente son autoridades, son funcionarios privados de muy alto rango que hay que convencer. Y pues ahí desde un principio empecé a perder el miedo de hablar. Con Peralta también me pasaba exactamente lo mismo. Hablaba el arquitecto de la Mora, pero en un momento dado, sobre todo cuando se trataba de problemas urbanísticos, eso, me pedía que yo siguiera el convencimiento, ¿no? Y yo lo hacía, pero mostrando los dibujos que yo mismo había hecho siempre, ¿no? Como esta perspectiva. Pero a Alejo Peralta le mostrábamos unos dibujos que le gustaban mucho, ¿no? Y yo era el que me encargaba de explicárselos. Entonces, pues, debo haber cometido muchos errores seguramente de explicación, porque en el fondo estaba yo con cierto temor de quién sabe qué efecto iba a causar, pero me daba cuenta que sí funcionaba lo que yo decía, y sobre todo los mismos dibujos que yo había hecho, las fotos, porque a veces mostraba yo fotos, me ayudaban mucho a convencer, y y pues eso, y entonces a partir de ahí ya le perdí el miedo a hablar con quien fuera, y cuando presentamos el proyecto de la segunda central de abasto, que se lo presentamos al propio presidente Echeverría, pues pasó lo mismo. Primero habló el que tenía más contacto con el asunto, de un señor, un licenciado Millán, que trabajaba en este tipo de temas, y me convocó porque nos iban a conceder una cita para presentar el proyecto. Pues ahí voy, y lo mismo, pues comenzó él a introducir, y en el momento de ya cuando había que explicar el proyecto, pues ya llevaba yo la maqueta de los planos, lo que fuera, y se las presentamos al presidente, y me tocó a mí explicárselos. Entonces ya para entonces, afortunadamente, ya estaba yo fogueado y ya le perdí el miedo, aunque se tratara del presidente. Sí. Gracias, doctor. Gracias por compartir estas experiencias así, de esta forma tan sencilla. De verdad creo que nos enriquece muchísimo, no solo el que nos acerque a los proyectos, sino también todas las anécdotas ocurridas en cada uno de los proyectos. Bien, vamos a pasar a un mensaje importante, que es la invitación al lanzamiento del micrositio de la Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal, que se celebrará la próxima sesión al finalizar la reunión. Y para esto voy a ceder nuevamente la palabra a Carolina Magis para que nos dé más detalles de la invitación. Caro, creo que tienes apagado tu micrófono. Sí, disculpen. ¿Qué tal? Buenas noches de nuevo. Nos da muchísima emoción poderlos invitar a todos y a todas el próximo miércoles, día 26 de enero, al cerrar la sesión con el arquitecto de la cátedra. Los invitamos a todos a conectarse a través de los canales con los que cuenta la facultad en ConectaFA, a través de YouTube y Facebook. Ese mismo día les haremos llegar por vía del Zoom los links para que no se los pierdan. Van a estar muy al alcance de todos ustedes, que se puedan conectar vamos a hacer un video
una navegación vía video con todos los integrantes y los que hemos estado trabajando en este sitio porque estamos muy entusiasmados. Se hizo un primer lanzamiento el año pasado, pero ahora sí es una navegación a profundidad por el archivo del doctor, que nos entusiasma muchísimo poder compartir con todos. Entonces, simplemente la próxima semana esperen en el chat de este mismo Zoom los links para conectarse a través de ConectaFA y vamos a cambiar nada más nosotros de conversación y nos vamos a ver por ahí porque se va a hacer un evento público en el que se compartirá este gran lanzamiento, porque no solo es el lanzamiento del sitio web de la Cátedra Extraordinaria Federico E. Mariscal en general y en particular el micrositio, que es la exposición virtual, digamos, de la cátedra que está ocupando el arquitecto González Pozo en esta ocasión. Entonces vamos a esperar ese día miércoles a las 8 de la noche al terminar la cátedra. Muchas gracias. Bueno, agregar, perdón, doctor, que nos va a ceder 10 minutos antes para que todo el mundo pueda desconectarse 10 minutos, descansar y regresar al lanzamiento, que Claro no que será sí, tampoco claro que largo. sí, claro que sí. Le interrumpí, doctor, perdón. No, nada más me parece magnífico esto que se está ofreciendo, sobre todo porque va a ser, según entiendo, de acceso libre y generalizado, que eso es lo ideal realmente, sí, muy bien. Muchas gracias. Bien, entonces ya no tenemos, me parece, más preguntas, permítame ver. Solamente agradecimientos, voy a mencionar de la maestra Alma Rosa Sandoval, de Sandra Barajas, de Roberto Pimentel, de Bruno Bellota, del diseñador del maestro Alberto Vadillo, Jorge Vadillo, Susana San Juan, y bueno, muchos más que igualmente haremos llegar a su correo para que usted también guarde una copia de todos estos diálogos que se dan aquí en el chat dentro de la sesión. Y bueno, Muchas gracias. doy ahora nuevamente la palabra al doctor Juan Ignacio del Cueto Ruiz Funes para el cierre de la sesión. Pues muchas gracias, muchísimas gracias. Yo quiero celebrar la inauguración de este sitio web que ya va a alojar a la Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal de aquí en adelante y que será además repositorio de las cátedras anteriores. O sea, podremos ir subiendo las cátedras que tenemos grabadas y eso nos emociona mucho. Y bueno, sí será importante hacer digamos, este corte para poder, pues sí, porque sería casi como irnos a inaugurar la exposición ahí a la galería, ¿no? Pero bueno, pues lo tendremos para el próximo miércoles y yo voy a aprovechar para hacer también un anuncio, voy a compartir mi pantalla, porque el próximo jueves, o sea, de mañana en 8, el jueves 27, vamos a presentar este libro que se llama La Estela de Félix Candela, Cascarones de Concreto Armado en México y el Mundo. Es un libro que, bueno, llevamos cocinando muchos años. Es un libro que tenía que haber salido hace más de un año y que por temas de la pandemia se retrasó. Es un producto del último papite en el que estuve, digamos, en el que fui responsable. Será el jueves 27 de enero a las 12 del día porque tendremos participantes de otras latitudes. Ángela Giral desde Nueva York, exdirectora del Archivo Avery. Tite Bilbao, José María Bilbao, que es actualmente el director de arquitectura del IMBAL. Carlos Lázaro desde Valencia, que es el ingeniero que construyó este cascarón que aparece en la portada del libro, porque la premisa del libro es que no debe aparecer ninguna obra de Félix Candela, ninguna obra construida por Félix Candela, o ninguna obra, digamos, de las que publicó Félix Candela. Por ahí aparecen algunas referencias nada más. Y participará también Juan Miró desde la Universidad de Texas en Austin. Y, Y, bueno, yo quería mostrarles nada más la,
En ese libro está este capítulo. Voy a volver a compartir pantalla, si me lo permiten. Uno de los capítulos del libro es Geometría Sagrada, Templos de Alberto González Pozo y Antonio Tonda en Coyoacán, donde aparecen los 4, bueno, en realidad, bueno, está aquí Nuestra Señora de Guadalupe en el Rosedal. Bueno, digamos, la que a mí me parece una obra maestra totalmente, que es San Antonio de las Huertas, con estas... San Antonio de Padua. Perdón, San Antonio de Padua, en Xotepingo, con esta estrategia de construcción, de ir construyendo estos módulos casi independientes y que luego generan pues este espacio maravilloso, ¿no? Con la girola. Ya nos lo explicó Alberto, no hay mucho más que decir. La Inmaculada Concepción en el reloj, y finalmente los santos, Santa María de los Apóstoles. Y bueno, es uno de los 12 capítulos que conforman el libro, obras en México, pero en 11 países más. Entonces, bueno, no sé, es una veintena, perdón, de capítulos en 12 países distintos, donde se construyeron cascarones a la estela de candela, digamos. Están invitados a la presentación del libro. Ya se mandará la liga. Va a ser por Conectafe, por los canales de Facebook y de YouTube de la facultad. Y bueno, solo hacer un pequeño ajuste al comentario que hizo nuestra compañera Edith Cota, que está por aquí, que le dijo ingeniero a Candela. Era arquitecto. Arquitecto. Nada más comentarios. Y bueno, para la próxima sesión, el próximo miércoles, tendremos otra sesión con un título por demás atractivo: Sirviendo a la arquitectura y el urbanismo desde las responsabilidades gremiales y en el servicio público, la labor editorial y la difusión radiofónica de la arquitectura. O sea que entre esta parte de la labor gremial de Alberto, que yo no sé de dónde sacaba tiempo para todo lo que pudo haber hecho, todo lo que ha hecho hasta ahora y lo que sigue haciendo, su labor gremial, su labor, digamos, como servidor público, y esta labor de difusión tan importante, tanto editorial como a través del medio radiofónico. Así que seguiremos disfrutando de esta cátedra el próximo miércoles. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchísimas gracias, Alberto, otra vez por esta lección, y hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego, mil Hasta luego, gracias.